la campaña. Señor presidente, las comunicaciones recibidas por la comisión corresponden a una comunicación del honorable senador señor Alfonso Urresti en su calidad de jefe del Comité del Partido Socialista, en que comunica el reemplazo en forma permanente del ex senador Álvaro Izalde por la senadora Paulina O'Donnell Rojas en la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización. Gracias, don Juan Pablo. Bueno, le damos la bienvenida a esta comisión a Paulina O'Donnell. La verdad que, además, sabemos que va a ser un tremendo aporte al debate democrático acá en el Senado y particularmente en esta comisión. Oímos al senador Felipe Cas. Nos agrada que ya se haya reintegrado a esta comisión. Sabíamos de algunas situaciones que tenía con otras y que podamos hacer un trabajo en conjunto. También le integra el senador Pedro Araya. No hemos logrado estar los cinco, y que esperamos que después del 7 de mayo sí ocurra. Vamos entonces con los puntos que tenemos en la cuenta. Gracias, presidente. El primer proyecto responde al boletín 15.526, que es una moción del honorable senador señor Velázquez y señora Sepúlveda, que modifica la ley 18.678, que señala la ciudad en que debe celebrar sus sesiones el Congreso Nacional, con el objeto de permitir la realización de sesiones de sala del Senado en regiones en las condiciones que indica. Este proyecto ha sido analizado en la sesión anterior por la comisión. Se escuchó al secretario general del Senado, quien informó sobre los problemas administrativos o los impactos financieros de la iniciativa. Gracias, don Juan Pablo. Efectivamente, no sé si fue en una o dos sesiones que trabajamos con este proyecto. Invitamos al secretario del Senado, nos expuso las desventajas, o más que desventajas, la realidad de en qué consistiría el traslado, claro, en términos de costo. Sin embargo, acá en el proyecto, junto con la senadora Sepúlveda, expresamos que en gran medida con recursos, entre comillas, de los propios senadores, son los que pensábamos financiar este traslado. Pero el objetivo de este proyecto es dejar un instrumento, dejar como herramienta dentro de las posibilidades del reglamento del Senado, para que en algún momento pueda sesionar cuando así lo requiera la Nación, el Gobierno, el Estado de Chile. Ese es el fondo que hoy día, más allá de sesionar en Valparaíso y en Santiago, no tenemos posibilidad para poder llegar en alguna situación, por ejemplo, a veces soberanía en el norte. Nos parece que es interesante. En el sur, en los temas que hemos estado viendo últimamente, y en general en cualquier región. Se hicieron los alcances necesarios, hay una logística, sin duda, no es sencillo, es complejo. Debo agregar que también se habló de la seguridad respecto al traslado del Senado a alguna región en particular. Pero... y aprovecho consultarle, pero en esa ocasión los senadores presentes en general les parecía interesante, bien la idea. No obstante, probablemente habría que afinar ahí en algunos incisos que nosotros indicábamos la forma en cómo se convocaba esta, si era por el acuerdo y mencionábamos dos senadores dentro de la región que pudiesen proponerlo. No obstante, eso me parece que es parte del debate. Entonces, quizás la propuesta era, si es que los presidentes lo tienen a bien, porque la verdad que hacía rato que no estábamos, a lo menos 4 senadores, generalmente sesionábamos con 3. Podríamos votar en general este proyecto y dejar un tiempo para las indicaciones, que es donde ahí teníamos a lo mejor ya mirada distinta de cómo darle más forma. Así que le ofrezco la palabra, estimados senadores. Algún aporte, en realidad. Al principio nos angustiamos cuando vimos el proyecto porque pensamos que era como muchas veces y como íbamos a tener una discusión en torno a la cantidad de regiones que tenemos, entonces eso se veía un poco complejo. Pero en el proceso hemos ido decantando en entender que, tal como lo dijo el presidente, lo que pretende el proyecto es dejar la alternativa para que no tengamos que legislar sobre una urgencia de tener que sesionar en otra parte del país, sino más bien tener dentro del reglamento del Senado esta posibilidad. Y en ese contexto, el costo, si no me equivoco, eran como casi 200 millones de pesos por una sola vez, porque después hay un costo que como de 80 millones de
equipos que en el fondo ya se rebajan, ¿cierto? Claro. La suma grande correspondía a equipos que... A equipos que en el fondo se compran por una sola vez. Pero yo creo que dada la contingencia del país, la necesidad de descentralización y sobre todo el cómo hoy día que se asienta el Senado como una institución que entiendo no debiera estar en cuestionamiento desde el punto de vista de su existencia, pero yo creo que no es una mala señal el que nosotros dejemos esta alternativa. Lo conversamos, con esto termino, con lo que sucedió con el tema de las licencias. No sé si recuerda, presidente, que no tenemos esta facultad. Hoy día tenemos un senador que salió a colación este tema, con una enfermedad que ha tenido ya 3 operaciones, que es el senador Gaona, y lamentablemente no puede votar, estando en reposo y consciente, digamos, porque no existe la posibilidad que lo haga frente a una enfermedad que le impide trasladarse. Entonces, en ese contexto, yo la verdad es que voy a apoyar la moción porque creo que independiente de las mejoras que le podamos hacer, creo que es bueno siempre abrir el escenario a alternativas que nos permitan hacer un mejor trabajo y sobre todo llevar un poquito la democracia a veces a zonas alejadas. El norte, por ejemplo, creo que se vería no solo se vería, sino que sería muy bueno muchas veces hacernos cargo de una problemática compleja que tiene y hacer, por ejemplo, una sesión allá. ¿Por qué no? Y lo mismo en el sur. Así que yo cuenta con mi apoyo. Senadora Davina. Senadora Abano. Gracias, presidente. A mí me parece que, siendo esta Comisión de Gobierno y Descentralización y de Regionalización, es importante aprobar este proyecto. Creo que las señales que se dan en relación a poder sesionar en regiones son relevantes. La verdad es que cuando la ciudadanía está tan alejada de lo que significa la política y hay una crítica tan fuerte también a esa distancia entre la política y los parlamentarios y la ciudadanía, pareciera ser que es una buena iniciativa poder trasladarse, aun cuando tenga un costo económico. Creo que también es una señal para ir a ciertas zonas donde la soberanía es importante. Pienso en áreas limítrofes del área sur, en el norte, hoy día que tenemos problemas complejos de frontera. También puede ser una buena señal trasladarse y con la logística que implica, evidentemente, también va a ser algo que probablemente sea un día entero, 2 días, y por lo tanto puede servir para que la gente, la ciudadanía entienda también cuál es la labor del Congreso y vea in situ, digamos, esto. Cuando fue la convención constituyente a regiones, tuvo gran aceptación, motivó a las personas a acercarse, a interiorizarse del proceso. Por lo tanto, esto puede ser muy beneficioso para la propia actividad legislativa, que la ciudadanía se compenetre del funcionamiento cotidiano, porque, seamos sinceros, la discusión legislativa no se sigue habitualmente por los canales oficiales, más bien es por las noticias que se dan, pero la habitualidad de las personas no están siguiendo los canales ni de la Cámara ni del Senado. Por lo tanto, esto sí serviría para apoyar la difusión de la actividad y servir como una actividad de educación cívica. Me parece fundamental aprobar este proyecto. Gracias, presidente. Yo encuentro que es un proyecto que es interesante, tiene varias aristas, como han dicho los colegas. Yo lo que sí me preocupan algunas cosas. Yo, a ser bien sincero, creo que la experiencia de la Convención Constituyente en sus viajes fue muy mal recibida por la ciudadanía. A diferencia de lo que plantea la senadora, yo creo que fue una sensación de que se dedicaban a viajar, se dedicaban incluso además a un reportaje de que parece que en el viaje tampoco era tan... no sé, había algunos comportamientos que la ciudadanía no valoraba mucho. Yo distinto es lo que plantea la senadora Aravena de cuando hay un senador enfermo, por ejemplo. Yo sí creo que es algo que tenemos que evaluar qué hacer. O sea, hoy día la tecnología nos demostró en la pandemia que hay tecnologías que perfectamente, sin vulnerar la democracia ni la voluntad. Está bien, yo entiendo, y hubo muchos senadores, yo no era de ellos, pero que querían que volviéramos todos a presencial rápido. Está bien, y creo que ha sido bueno también. Entonces, siempre es bueno verse las caras, las conversaciones humanas. Pero sí creo que lo que plantea la senadora Aravena, y yo por lo menos sí estaría dispuesto a tener alguna conversación en 2 dimensiones. Una, que es solucionar aquellos parlamentarios que estén en su región y que por distintos motivos no se puedan trasladar.
incluso tal vez que tengan unas ciertas justificaciones muy acotadas, o incluso de repente que, por ejemplo, un senador o diputado pueda sesionar un número acotado de veces desde regiones. Porque no salió En el fondo, lo que sea. claro, ¿no? Porque tiene una actividad muy importante en territorio, o sea, si esta es una comisión de descentralización que de repente, no sé, que uno tenga al año, voy a decir un número, pero cinco oportunidades de poder sesionar desde su región y que no te lo cuestionen, ¿ah? Y que en el fondo eso sea como parte de la... Y claro, tendríamos la camarita esa que teníamos ahí en la sala, activada con 4 senadores, 5 senadores, que tendrán que votar, pero seguiremos viéndonos. Yo creo que lo que querían los senadores, me acuerdo del señor Coloma, el actual presidente, era muy insistente que volviéramos a lo presencial, era que no se perdiera el etos de convivencia, que creo que es muy importante. Distinto es, y por eso a mí me preocupa esto que viajemos todos juntos, a sesionar todos juntos. Me preocupa que pueda tener rechazo en la ciudadanía, siendo bien honesto. Y además, no sé si estoy equivocado, pero me dice que tendrá que sesionar por lo menos 2 veces. No sé si el proyecto es así o el proyecto es una facultad, porque es distinto decir, podrá que abrir una facultad, e incluso uno podría ponerle un quórum alto, decir, ¿sabe qué? Mire, si es que eso puede ser en las indicaciones que usted decía, por supuesto. Que sabe que, mire, si es que 2/3 del Senado dice, sabe que tenemos que movernos por una razón, por ejemplo, como decía la senadora, no sé, de soberanía, ¿ah? Supongamos que estamos en una situación difícil como país en alguna parte y ya, por señal de que un poder del Estado se instala y va. Eso me parece interesante. Ahí yo estaría como una facultad, pero con un quórum más o menos alto, cosa que en el fondo no sea para la chacota de que a veces los mismos parlamentarios queremos tanto nuestras regiones. Oiga, vamos para allá. Yo mismo tengo la tentación de ir a hacer la sesión de la Comisión de Seguridad toda la semana en la Araucanía, pero también tengo que tener respeto por el resto de los senadores de que no puede ser que uno lleve el agua solo para su molino. Entonces, tengo sentimientos encontrados, presidente, en el sentido de que me encantaría que se pudiera pulir un poco más. No sé si es que en este proyecto entra lo que decía la senadora Aravena, me imagino que no, que es otro proyecto. Tenemos que hacer otro proyecto, pero tal vez que se trate aquí, pero es otro proyecto y me parece muy relevante lo que dice la senadora Aravena. Pero no quiero hacer de esto tampoco, presidente, algo como que, no sé, rajar vestiduras. Creo que es muy legítimo que alguien esté a favor de este proyecto o que alguien quiera hacerle cambio o que tenga dudas. Creo que es algo debatible, como todas las cosas, y que es perfectamente razonable que así sea. Así que creo que es un debate interesante. Entonces quizás podríamos, porque efectivamente algunos de los puntos que indica el senador K fue parte de la discusión y el debate en las 2 sesiones en que analizamos este proyecto. Entonces, a ver si usted nos ayuda, podríamos votar en general este proyecto, no sé si lo montamos a la sala o nos damos el plazo para colocar indicaciones acá en la comisión. ¿Qué corresponde? La circunstancia de que acá lo discutamos en general y en particular no obsta la facultad de todos los senadores de hacer después indicaciones. Entonces no sé si ustedes prefieren pasarlo a la sala en general y después verlo con todas las indicaciones de todo el mundo, incluido ustedes, o verlo acá con indicaciones y después pasarlo a la sala, lo cual no significa que no vayan a formular indicaciones al resto de los parlamentarios. ¿Eso está en general y en particular? No. Es artículo único y se discute en general y particular, pero se puede proponer la aprobación en general solamente, no es se discute en general y particular obligatoriamente cuando tienen discusión inmediata. No hay caso. En este caso la comisión puede proponer solo en general a la sala. Dicho eso, entonces yo lo que trataría de proponer es que efectivamente hoy día se vote en general, nos demos un plazo de indicación aquí en la comisión, cosa que podamos pulirlo entre nosotros mismos, más que llevarlo a la sala, abrir un debate que puede ser incluso acalorado, y cosa que lo llevemos más pulido a la sala, de forma tal de que cuando llegue a la sala, ojalá tengamos más consenso, creo yo, pues si no, se va a abrir el debate para allá, volver para acá, y como además tenemos el derecho, que no siempre lo tenemos, de tratarlo en general y en particular por ser artículo único, que es un privilegio que tiene solamente este caso, es un privilegio que nos podemos dar de abrir indicaciones, porque ya lo estamos tratando en particular, eso es lo que entiendo, secretario. ¿Sí? Entonces, Entonces, somete a aprobación en general. Sí, tomemos la votación. Aprobar, senador Castro. Yo tengo mis serias dudas, pero voy a aprobar en general la idea de legislar, apostando a que vamos a tener ojalá una mejora importante en la tramitación en particular. Perfecto. Senadora Aravena. A favor en general y también el espacio para que podamos ingresar indicaciones. Lo otro, aclarar, perdone, aprovechando que estoy, que justamente, senador Kass, nosotros quedamos en que esta comisión iba a presentar un proyecto que no se nos había ocurrido que solo fuera licencia, sino que también podemos agregarle esto que usted plantea, que en el fondo tengamos ciertos permisos en el año para poder sesionar
desde de la región, cuestión que a todos nos ha pasado, que realmente a veces faltamos a cosas muy importantes y que por lo menos tuviéramos algo. Entonces yo creo que hay un trabajo nuestro de ponernos de acuerdo para presentar ese proyecto, porque ese era el acuerdo que habíamos tomado el otro día, presentarlo en esta comisión. Señor presidente, ¿cómo vota? En general, secretario. Entonces, aprobado por unanimidad en general. ¿Algún plazo o indicaciones que les parezca oportuno? 2 semanas. 2 semanas. Ya. ¿El retorno de la distrital? ¿El 9 o el 16? ¿El 16. 16. 16? Miércoles, porque es martes, ¿no? Martes, 15 o 16. Martes. Creo que- sí. Pero nosotros regularmente sesionamos el martes a las 15 horas. Esta vez lo hicimos miércoles por la sesión extraordinaria de ayer. 16 es martes. ¿Martes? Martes Ya. 16. Martes 16, entonces ya. Ya. Bien. El segundo, Pasamos al segundo punto, Juan Pablo. el segundo punto de la tabla, presidente, se encuentra el proyecto de ley iniciado en moción de la honorable senadora señora Aravena y señores Castro Prieto, Kusanovich y Osandón, que modifica la ley 20.880 sobre probidad, la función pública y prevención de los conflictos de interés en materia de contenido de la creación de intereses y patrimonio. Este proyecto, señor presidente, decidió ponerlo en tabla en atención a que en la sesión del miércoles pasado de una comisión mixta que está viendo el estatuto del denunciante, se invitó especialmente al señor Contralor, y el señor Contralor hizo presente que el año 2003 se habían hecho numerosas modificaciones legales que habían perfeccionado el sistema de transparencia del sector público y que pasados estos 20 años él estimaba pertinente, por ejemplo, modernizar la declaración de interés y patrimonio a la luz de la experiencia recogida. A raíz de eso se puso en tabla esta moción para en ella incorporar las observaciones que en su momento pudiera hacer el Contralor. Solo decir Senadora. que agradecerle al presidente y decir que este es un proyecto muy sencillo, que nunca tuvo, digamos, la pretensión de lo que hoy día se está buscando, pero sí sirve, digamos, de paraguas para poder incorporar lo que cada uno de los senadores estime conveniente, más obviamente la opinión del Ejecutivo y del Contralor para poder fortalecer el tema de la declaración. Excelente, así que muchas gracias, pero entendiendo que nunca tuvo esa pretensión, sino que la gracia es que lo tenemos ahí disponible para poder hacer una mejora rápido a un procedimiento que es muy, muy importante. Gracias, senadora. Bueno, invitamos a la representante de la Contraloría, por favor, si nos acompaña, porque sería bien, bueno, alguna reflexión, algún alcance, tal como indicaba el secretario, en razón de lo que nos transmitió el Contralor en su momento, y que bien este proyecto podría ser el puntapié inicial para este mismo... Perdón, Pamela, usted tiene la palabra. Gracias, presidente, por su intermedio. Efectivamente, el Contralor ha manifestado en distintas instancias de que al menos en el ámbito de la declaración de intereses y patrimonio debiésemos ir avanzando un poco, incorporando nuevo contenido, nuevas actividades a declarar, al menos asimilándolo a lo que hoy día está en la ley de gastos reservados en que se avanzó respecto de otras materias. Cualquier otro análisis, yo creo que mayor de quizás cómo se ha implementado la ley, las dificultades que ha tenido también el equipo de la unidad de análisis de declaraciones de interés y patrimonio en la Contraloría, yo creo que lo va a exponer el Contralor si es que lo invitan a exponer sobre este proyecto. Gracias, Pamela. Bueno, respecto al proyecto, no sé si ustedes alcanzaron a leer a lo menos la idea matriz, ¿cierto? Dice que la declaración comprenderá la participación o pertenencia del declarante o todo tipo de asociación o agrupación de personas con o sin personalidad jurídica, nacional o extranjera, sin importar su objeto o fines en que por la naturaleza de la actividad o la calidad de los demás participantes puedan significar un conflicto de interés. En lo personal, me parece que, ¿cierto?, esta iniciativa o sea, busca mejorar estos temas que a veces dejamos de lado o que la ciudadanía exige hoy día estándares distintos, que el ámbito de probidad, de transparencia, de rendición de cuentas, de aquellos que particularmente estamos involucrados en el ámbito de la política, desde los gobiernos como también de aquellos que somos elegidos por votación popular. No sé, por ejemplo, nosotros presentamos hace algunos meses, y está en la Comisión de Economía, el levantamiento de secreto bancario,
y hoy día el gobierno ha manifestado su intención también de presentar una iniciativa en ese sentido. Creo que son espacios como para ir también abriendo en concreto, a ver, como parafraseando un poco al padre Hurtado, ¿cierto?, transparentar hasta que duelan. Entonces, de ahí me parece que es interesante poder ir construyendo estos cuerpos normativos que puedan perfeccionar los esfuerzos que han hecho los distintos gobiernos en el último tiempo. En ese ámbito, no sé si la senadora, respecto a la inspiración del proyecto, algún elemento que agregar. Yo ya expliqué que es un proyecto bien sencillo, que justamente quería agregar un área que no está en la declaración de interés y patrimonio, más bien está ligado al ámbito económico, ¿no?, al tema de sociedades, patrimonio específicamente, y el ámbito comercial. Aquí lo que hace es abrir el espacio a cosas sociales, a organizaciones en las cuales uno pudiera tener conflicto de interés. Ahora, obviamente que en el caso del Senado y el Parlamento en general sería muy relevante que nosotros indicáramos eso, porque de alguna manera trabajamos beneficiando a muchas organizaciones que están vinculadas con la sociedad civil, que no necesariamente tienen por qué conocerse, no son públicas, pero debieran serlo, ¿no? Entonces, en ese contexto fue que nosotros presentamos esto, pero lo que yo iba a sugerir es que obviamente vamos a tener que, dado que Pamela está planteando asimilarlo al tema de gastos reservados, que es lo que ha propuesto el Contralor, evidentemente vamos a tener que ver cómo nos hacemos cargo de eso y probablemente pedir, si no es Contraloría por una parte, y también la biblioteca que nos pueda orientar en cuanto a qué diferencias hay entre la declaración actual de patrimonio, ¿cierto?, y lo que hoy día se está solicitando en el tema de gastos reservados, que no todos conocemos porque no nos ha tocado trabajar este tema, porque esto ya tiene que ver con interior y con otras cosas, que podamos conocerlo y poder ir viendo cómo incorporamos toda esta declaración que todos hacemos. Claro, y como el proyecto indica, ¿cierto?, en el fondo, a ver, que también reconozcamos, tengamos la posibilidad de declarar la relación que eventualmente tenemos o tendríamos con agrupaciones, instituciones, organizaciones, claro, ver el alcance, qué tipo de organización, cuánto, para que... efectivamente, aquí el conflicto de interés, tenemos que revisarlo en cierta medida, a qué alcance le vamos a dar, eventualmente si avanzamos en el proyecto y en lo que vamos a legislar. Así que no sé si hay, don Juan Pablo, algún elemento que agregar. Presidente, tan solo hacer presente que hay que tener mucho cuidado para fijar los bordes, porque la declaración de intereses originalmente tiene el propósito de que las personas, las autoridades que sean la Constitución, den a conocer sus actividades económicas y profesionales. Y la declaración de intereses, en eso tiene que respetar la parte de la intimidad de las personas, porque si bien las autoridades públicas bajan la intensidad de la protección de la vida privada, aún la mantienen, no se puede eliminar del todo. En consecuencia, hay que tener mucho cuidado de no pasarse al ámbito que sea de la intimidad de las personas. Perdone, pero te voy a dar un ejemplo. Pongamos que es consejero regional, usted, o yo, o cualquiera, y de alguna manera gran parte de los fondos del 5% se van a instituciones, digamos, de ayuda social. Creo que sería interesante para ese rol, por ejemplo, que efectivamente la ciudadanía sepa si esa persona es socio, es activo, ha sido director, porque evidentemente hay un conflicto de interés y no se trata de no ayudar, sino que efectivamente se reste de una votación en que va a estar ayudando. Y ahí entramos a un punto que no es económico, porque en el fondo es una ayuda social, pero si yo soy presidenta, no sé, de la agrupación de bomberos de mi región de la Araucanía, obviamente no debiera estar votando, por ejemplo, el proyecto que votamos el otro día, donde estamos transfiriendo 20 millones de dólares a bomberos. No sé, creo que ahí eso... No es tan fino, pero es necesario, o sea, claramente. Lo que pasa es que hay que, por eso digo que es complicado, hay que conjugar el deber de abstención con la declaración de patrimonio, porque no siempre vamos a poder eliminar la esfera de la vida privada de la autoridad. Entonces hay algo que hay que mantener bajo tutela y lo otro es simplemente el deber de abstención hacerlo más poderoso. Gracias, presidente. Yo coincido con el señor secretario porque me preocupa aquí de la redacción esto de que sean con o sin personalidad jurídica. Porque cuando uno crea una norma también tiene que cautelar el cumplimiento de la misma. ¿Cómo podría cautelarse si yo soy, no sé, miembro de, no sé, del chat de mi cuadra o de cosas que son inorgánicas?
¿ah? Distinto es un organismo con personalidad jurídica. Y también coincido en que las garantías constitucionales no pueden verse afectadas, porque estoy pensando, por ejemplo, en aquellas personas que profesen una fe y que estén en algún movimiento, no sé, de Quasimodo, cualquier tipo de organizaciones que puede que no tengan personalidad jurídica y que sean también de acuerdo al ejercicio de la libertad de culto, y que no necesariamente tengan un impacto para estos efectos. Entiendo que la ley debe ser estricta, sobre todo cuando hay una afectación eventualmente de lo patrimonial, y es distinto de las inhabilidades que uno pudiera, o tener que inhabilitarse, un deber de abstención en la tramitación de una ley o en el caso que se ha puesto de un core, qué sé yo. Entonces creo que la redacción es compleja. Ahora, me parece que es un buen proyecto de ley en el entendido que a lo mejor, como ha dicho la senadora mocionante, no era el espíritu primitivo, sino que más bien que se amplíe a otras causales, que nos dé pie para hacer una discusión, para escuchar al señor Contralor y a otras instituciones como Transparencia Internacional u otros organismos, donde nos puedan decir a 20 años de la ley cuáles son los aspectos que hoy día son complejos, y también cuando tenemos normas relativamente nuevas, recientemente aprobadas, en la persecución de las organizaciones criminales, del narcotráfico, que también podría haber un cruce ahí con la unidad de análisis financiero, no sé, que haya un trabajo un poquito más integral. Me parece una buena fórmula de que podamos discutir este tema, porque siempre la transparencia deberá ser también un principio rector de nuestra actividad. Muchas gracias, presidente. Sí, cierto, la motivación de la senadora es búsquedas de otro ámbito que permitan que en nuestro rol público, político, demos cuenta del ánimo de transparentar, en este caso, si hay o no conflicto de interés. Me parece que más o menos vamos centrando el tema porque, claro, aún todavía no entramos en ninguna norma, sino hay una idea de fondo, una idea matriz, como le llamamos acá, que nos inspira en este caso. Entonces, vamos a, yo diría, hacer algunas invitaciones para que nos ilustren. El contrato de todas maneras, porque pidió esto, así que... Sí, alguna organización, no recuerdo el nombre, pero relacionado justamente con transparencia. ¿Transparencia? Consejo para, creo que es Consejo para la Transparencia. ¿Ya? Y algún estudio comparado de nuestra, que siempre, sí, usted me ha manifestado. Claro, un estudio de la biblioteca de relación comparada, Senador Araya. Sí. No, presidente. Bueno, primero saludar a nuestra invitada. Que a mí me gustaría preguntarle, yo no sé si, entiendo que la Contraloría tiene o la página donde se aloja la declaración de transparencia tiene como una suerte de comparador que permite revisar las declaraciones, porque, o sea, si uno lee el proyecto, esto ya está contemplado en la actual declaración, porque al final del día la norma de la declaración de patrimonio e intereses trae esta norma genérica de que uno tiene obligatoriamente que declarar cualquier posible conflicto de interés, y además tiene que declarar las asociaciones, agrupaciones con personalidad jurídica a las cuales pertenece. Entonces, probablemente en la práctica lo que ha ocurrido es que no se hace, entonces en eso probablemente la Contraloría puede tener mayor información, porque claro, ahora recordándome de esto, uno es socio honorario, lo nombran socio honorario de una cantidad de agrupaciones, de los clubes de fútbol, los clubes deportivos sobre todo. Entonces, por eso entonces ver si, que no sé si la Contraloría podría en un barrido quisieran ver si esto se declara o dónde en el fondo cuál es el foco de problema, porque esto más bien, o sea, si esta norma, de lo que escuché en la discusión, más bien está pensada básicamente a las autoridades que tienen facultad de disposición económica, porque se trataría en el caso de cores, concejales, alcaldes, gobernadores, por ejemplo, tienen una serie de autoridades que eventualmente no tendría mayor incidencia esta norma, por ejemplo el caso de los parlamentarios, porque es muy difícil que el Congreso termine legislando, salvo que sea una iniciativa del Presidente de la República o del Ejecutivo, respecto al otorgamiento económico, y ahí está la ley del lobby. Sí. No, si esto es un paraguas nomás. No, si Claro, es como para conversar nomás el tema. no, si de eso, obviamente hay que modernizar la forma como se declara también. No se presta hoy día,
para malos entendidos, y sobre todo hemos visto todo cuando el medio de comunicación quiere tergiversar información en la creación de patrimonio lo hace. Entonces, la misma forma en cómo se declara hoy día también necesita, a mi juicio, una actualización absolutamente. O sea, lo que pasó, por ejemplo, en el caso de los que somos abogados, que aun cuando no ejerciéramos la profesión, si atendíamos a alguien gratis, teníamos que declarar que estábamos ejerciendo la profesión, que es una tontera, porque al final se asume que uno está ejerciendo la profesión remuneradamente cuando no es así. Entonces, eso, por ejemplo, yo estoy absolutamente de acuerdo que se necesita una puesta a punto de la ley y además del formulario de declaración. Incluso estaba conversando que aprobamos la ley de información pública, que se supone que nadie ha de pedir la información que tiene el Estado. Pero al hacer la declaración, todos tienen que sacar los bienes raíces o vehículos, la nueva tasación y publicarla, cuando eso está en conocimiento del Estado, no tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido que no lo vaya a Entonces cobra, cobra, tiene fundamento y cobra sentido el revisar porque nos va a permitir, si modificamos, si actualizamos, si eventualmente nos da para otra norma que no existe. Entonces creo que nos quedamos con eso invitados para la próxima sesión. Y no sé si hay alguna observación, algo más que agregar, senadores, ¿no? Muy bien, pues. Agradecemos a Pamela Bugueño por su participación y nos lleva nuestro mensaje ya al Contralor para la próxima sesión. presente que para el día 10 se supone que el director de migraciones migratorias propuesta específica para votar el proyecto de ley pendiente. La ley de migración extranjera, para apurar el proceso administrativo de expulsión. y también había una conversación sobre el estatuto de protección que también tendría que estar lista la próxima semana. Claro, para la mixta. Claro, la mixta del miércoles 10, miércoles 10. Entonces, ya. Entonces, ¿se va a abrir como un plazo de indicaciones de que ingresen las indicaciones sustitutivas del gobierno o no se ha llegado a ningún acuerdo con eso? No sabemos qué va a hacer ese acuerdo. Porque yo entiendo que esa fue un poco la premisa de no solo ver los 3 puntos, sino llegar a un acuerdo con la comisión mixta para incorporar algunas modificaciones que el Ejecutivo estaba conversando con los asesores. Claro, en la última sesión que fue más bien a modo de comité, porque no sesionó, me decía. Claro, da la impresión que lo que me transmitieron es que se quiere avanzar en la votación de aquello que indudablemente ya está acordado, y a lo mejor tal vez no agregar ya más otros elementos que pueden prolongar aún más la discusión, dejarlo para otro cuerpo legal. Sí, nos aconsejó. Efectivamente, él siente que necesita pronto esa herramienta. En mayo estaría resuelta esa ley. Así esperamos. Muy bien, por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias.